La próxima vez que llegue su factura del servicio de energía eléctrica podría haber una baja. Hoy autoridades anunciaron una ampliación de la tarifa social. Medida beneficiaría a quienes usen menos de 100 kilovatios. Gobierno supone que serían al menos 15 millones de personas. Hoy se celebra el Día Mundial sin Tabaco. Salud advierte de los daños por el consumo y el uso de los vapeadores, que significa un nuevo reto. Tabacalera sostiene que comercialización es solo para adultos que pueden decidir sobre su salud. Impacto Directo recorrió las peligrosas calles de la colonia El Limón, donde fue localizado el cadáver de Farruko Pop. Y más de 200.000 guatemaltecos se ven asediados por el control de las pandillas en la zona 18. Le tendremos toda la información. Muy buenas tardes, bienvenidos a Impacto Directo. Es un gusto poder saludarles. Soy Alexis Ponce en esta tarde de viernes 31 de mayo. Son las 18 horas con un minuto. Un gusto poder estar con usted en la señal de Guatevisión. Quiero dar la bienvenida a nuestros panelistas que hoy nos acompañan. Omar Sosa, fundador de la campaña Guatemala Vive con Valores. También nos acompaña Jairón Salguero, comediante. Por este otro lado, Stephanie González, abogada. Y también Luis Urbina, comunicador y publicista. Ellos están con nosotros esta noche para platicar acerca de diversos temas que se han generado en nuestro país, para tener su visión acerca de eso que nos afecta a los ciudadanos. Y ya se lo adelantaba en nuestros titulares, definitivamente una de las noticias que desde muy temprano se ha conocido es el anuncio del presidente de la República, Bernardo Arévalo, en torno a los cambios en la tarifa social para aquellos usuarios que utilizan menos de 100 kilovatios al mes. Según las estimaciones, serían alrededor de 15 millones de personas las beneficiadas. Esta es la nota que le hemos preparado. El gobierno anunció hoy la ampliación del subsidio para la tarifa social de electricidad, que, según lo expuesto por las autoridades, reducirá hasta el 80% de la factura de energía eléctrica a los hogares que consuman menos de 100 kilovatios hora al mes. El gobierno de la República ha decidido implementar una serie de medidas concretas que tienen como objeto aliviar el costo de vida de las familias guatemaltecas. Hoy, junto al ministro de Energía y Minas, Víctor Hugo Ventura, y junto a la ministra de Economía, Gabriela García, anunciamos algunas de ellas. Como apoyo a la economía familiar, estamos ampliando el beneficio de la tarifa social de electricidad. El pago de la factura eléctrica en los hogares guatemaltecos es un gasto importante y representa una porción significativa de la economía del hogar. Por ello, a partir de este momento y hasta diciembre, todos los hogares en los que se consuma menos de 100 kilovatios serán beneficiados con la tarifa social. Pero, ¿cuáles son los aparatos electrodomésticos que más energía consumen en los hogares? Según datos del Ministerio de Energía y Minas, en primer lugar se encuentra el calentador eléctrico de agua, que equivale a 20 focos de 100 watts. En segundo y tercer lugar se encuentran el microondas y la plancha de ropa, que equivalen a 12 focos. La refrigeradora, que equivale a 6 focos. En quinto y sexto lugar se encuentran el televisor y la lavadora, que equivalen a 4 focos. Las autoridades aseguraron que esta medida beneficiará a cerca de 3 millones de hogares que cumplan con el requisito de no consumir más de 100 kilovatios hora por mes. ¿Cómo saber si usted será beneficiado? En su recibo de luz lo puede corroborar. En la parte inferior podrá encontrar un segmento que dice Historial de consumo KWH, y si los datos que se encuentran ahí no superan los 100 kilovatios hora, usted obtendrá este beneficio. Este subsidio será financiado con presupuesto del Ejecutivo designado para el MEM, y este tendrá un costo de 135 millones de quetzales anuales. Los usuarios que recibirán este beneficio son los que obtienen el servicio de energía eléctrica de las empresas distribuidoras Dioxa, Diorsa y Exa. Con imágenes de Byron Baiza, reportó para Impacto Directo Luisa Laguardia. Los subsidios, estas medidas para aliviar el bolsillo de los guatemaltecos, ¿realmente
pueden ser efectivas. Mediremos los resultados a diciembre, finales de este 2024. Stephanie, ¿es una medida correcta que se adopte esta decisión por parte del gobierno? Yo considero que es una iniciativa muy buena que podría beneficiar a gran parte de la población, pero también habemos otro porcentaje que no logramos los 100 kilovatios al mes. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto, verdad? Podemos utilizar focos que sean ahorradores de energía o poder utilizar más la luz natural y también evitar conectar todos nuestros electrodomésticos al mismo tiempo. 15 millones de personas, ese es el dato que tiene el gobierno, Luis Fernando. ¿Podrá ser posible esto? Yo creería que ellos están tomando a las personas por cada contador y no necesariamente es así. O están haciendo la suma de un promedio, según el INE, hay 5 personas que viven en cada casa, entonces hacen el promedio de 5 personas por 3 millones, estamos hablando de 15 millones de personas. Ese me imagino que debe ser el cálculo de ellos. Pero en realidad la cantidad de servicios son menores, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en una casa hay 5 personas, entonces no tienen 5 contadores, ¿verdad? Tienen un contador. Entonces, por ahí está la matemática que ellos están haciendo. Por el otro lado, también creo que es importante entender que ellos van a tener que comprar la generación. Y ellos mencionan que esta generación va a ser en las 3 distribuidoras grandes, que son de Oxa, de Orsa y Energuate. De Oxa, de Orsa y Exa, perdón. Entonces, ¿qué es importante aquí? Que ¿dónde quedan las empresas municipales de distribución? Esa es mi pregunta. ¿Dónde queda la empresa municipal de distribución de Quetzaltenango, por ejemplo? Que ellos hasta hace un tiempo no sé si siguen distribuyendo ellos directamente. Entonces, creería que por ahí habrían algunas preguntas porque hay algunos departamentos que tenían su propia distribución. Y la otra cosa que es importante es que ese es un subsidio directo. Definitivamente va a beneficiar al consumidor final. Ahora el reto está en la licitación de la generación de potencia y en cómo quiénes van a ser los beneficiarios. Entonces yo como comunicador estaría pendiente quiénes van a ser los que van a ganar la licitación. ¿Fueron los financistas del presidente? ¿No fueron los financistas del presidente? Claro. Al final hay un beneficio real, pero hay que prestar atención a los demás detalles. A las letras pequeñas. Y Omar, realmente el que se anuncie de que esto va a aliviar la economía de los guatemaltecos, ¿es tan así el ahorro en el consumo de energía que las personas van a pagar menos o deberíamos buscar otras alternativas? Mira, me parece una buena medida, no es nueva porque siempre han hablado de este tipo de situaciones, pero también es necesario que el gobierno piense, por ejemplo, para mejorar la economía del país en la recuperación del empleo. Hoy los jóvenes necesitan vivir lo que se conoce, o yo le llamo, el sueño guatemalteco, ¿verdad? Me gusta la frase del presidente del IRTRA cuando dice, es la tierra del sí se puede. Yo creo que aquí en Guatemala sí se puede, pero no es la única medida. Hay que traer inversión extranjera, el país tiene que generar confianza para que esa inversión venga y es una serie de factores. De momento la podemos ver por positiva, pero hay mucho más que hacer. Jairón, hemos tenido días calurosos, las personas han comprado su ventilador, aire acondicionado, si hay más dinero, pero sabemos que el consumo se ha disparado también. Sí, yo pienso de que la medida es buena, pero hay que hacer una eficiente campaña de comunicación donde se le diga a la gente en qué consiste estos 100 kilovatios. Porque hay gente que piensa que porque vive en un área marginal o en un asentamiento, tienen automáticamente el subsidio, y no es así. Entonces viene y como pagamos menos luz, a comprar aire acondicionado. Pero estamos hablando también de familias que muchas veces tienen televisores que no son de alta tecnología, que no cuentan con un refrigerador. O ellos van a ser los beneficiados. En un asentamiento, por ejemplo, y tenés 4 televisores, 3 ventiladores, 18 focos, y no viven 5, sino 10 personas. Entonces el consumo ahí obviamente se va a aumentar. Por eso digo, una eficiente campaña de comunicación para informar a la gente de qué se trata, porque mucha gente no lo sabe. Claro, y ahora si tomamos en consideración que estamos también en la época escolar, que algunos estudiantes cuentan con computadora o están en la televisión, los videojuegos, esto va a significar también un repunte. Así es lo que hablábamos. Tendríamos que concientizar a la sociedad del momento de ahorrar energía, ¿verdad? Y en esta situación sería evitando que los alumnos o que los menores de edad de cada familia pues utilicen mucho la televisión e incluso que los teléfonos no estén tanto tiempo conectados, ¿verdad? Cargándose, sino que
evitemos reducir este tiempo donde ellos puedan tener contacto con la televisión y los demás medios. Crear conciencia. Yo creo que al final, Solo de 6 a 7 pueden. Solo de 6 a 7 mientras vengan Media hora. Pero es difícil, si los papás se van a trabajar, por ejemplo, y ¿cómo le hacen para que los niños no estén viendo la Esa televisión? educación, yo no sé de ustedes, pero yo tenía una abuelita que decía, si usted sale del cuarto, apaga la luz. Sí. Y andaba atrás de uno, entonces creo que esos son hábitos. O llegaban a tocar la tele si no estaba Sí. caliente. Mi papá era carpintero, pero lo que más hacía era apagar las luces. Claro. Claro, y es que son medidas al final. Son hábitos de consumo que uno debe de adoptar. Por ejemplo, si tienes el hábito de consumo de que solo ves 2 horas televisión, yo te diría, mantén ese hábito o redúcelo. No porque vas a tener un subsidio vas a empezar a usar más. Exacto, hay que crear conciencia y saber muy bien que en este momento donde los precios de los productos de la canasta básica están altos, golpean el bolsillo de los ciudadanos, se tienen que buscar mecanismos que permitan el ahorro. Hacemos la pausa aquí en Impacto Directo por Guatevisión. Quédese con nosotros, ya volvemos en breve. Y este 31 de mayo se celebra el Día Mundial sin Tabaco, donde el Ministerio de Salud asegura que el consumo de este producto no solo es nocivo para quien fuma, sino para quienes respiran ese humo de segunda mano. Además, ven con preocupación el incremento notable de los cigarrillos electrónicos, también conocidos como vapes, y que está cambiando los hábitos de consumo de tabaco, que plantean nuevas preguntas y desafíos para la salud pública y la regulación en el país. Según datos del Ministerio de Salud Pública, que cerca del 17.1% de adolescentes entre los 11 y los 16 años, imagínense en esas edades tan cortas, que están consumiendo o consumen algún producto de tabaco, fumado o vapeado. En los últimos años, el consumo de cigarrillos con tabaco ha evolucionado a cigarrillos electrónicos y dispositivos de vapeo. Esto ha aumentado significativamente en Guatemala, especialmente entre los adolescentes, según un estudio reciente del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Esto como una opción al tabaco o cigarrillo tradicional. Aumento del consumo de cigarros electrónicos entre los adolescentes. Se estima que más o menos un 20% está consumiendo cigarros electrónicos. Primero y segundo, la falta de regulación en absoluto del producto que tiene nicotina, que es adictivo y que no tiene absoluta ninguna regulación. En Guatemala, Philip Morris, por su parte, aseguró que se hacen campañas para reforzar que tanto el tabaco como el resto de productos con nicotina no son para menores de edad. Reforzar que no son para menores de edad, que no deben de iniciar en el hábito porque la nicotina no es libre de riesgo y es adictiva, pero que sí hay una mejor alternativa para aquellos adultos fumadores que de otra manera hubieran continuado fumando. Los productos de vapeo contienen nicotina, una sustancia altamente adictiva, y otros compuestos químicos que pueden tener efectos adversos sobre la salud, según los especialistas. Tanto los cigarros convencionales como los cigarros electrónicos tienen sabores. Los sabores no solo tienen más sustancias tóxicas, sino los hacen más atractivos a adolescentes y a niños. La mejor opción para un fumador adulto es dejar el tabaco y la nicotina. Pero si de igual manera hubieran continuado fumando, lo que buscamos es ofrecer alternativas libres de humo que reducen aproximadamente el 95% de la exposición a químicos dañinos y potencialmente dañinos. Entre esas alternativas tenemos hoy vaporizadores como también productos de tabaco calentado que lo que evitan es que el tabaco se queme, eliminando así la producción de humo, cenizas y reduciendo la exposición al riesgo. La industria tabacalera en Guatemala aseguró que ellos tienen campañas que evidencian que tanto el cigarrillo tradicional como las nuevas opciones están enfocadas a personas mayores de edad y que ningún producto al final es saludable. Todos nuestros productos son para adultos fumadores que de otra manera hubieran continuado fumando. No son para no fumadores, no son productos para dejar el consumo de la nicotina, y si bien la nicotina no es el principal causante de enfermedades que están asociadas al daño con el cigarrillo,
sí es adictiva y no es libre de riesgo. El Ministerio de Salud y Educación aseguran que ante ello se requieren más regulaciones, al igual que el tabaco. Nosotros necesitamos que el Estado guatemalteco, o sea, el gobierno de Guatemala, el Estado guatemalteco, ponga leyes para control del tabaco. ¿Por qué? El tabaco es un producto que mata al 50% de sus consumidores. Enfermedades crónicas. Por otro lado, Salud también señaló que la preocupación con el tabaco son los porcentajes de pacientes con cáncer. Se estima que el 30% de la mortalidad de cáncer de pulmón es por ello y un 25% de la mortalidad cardiovascular. Sin embargo, también hay otros tipos de cáncer. Son muchos los daños que se pueden observar a nivel de la cavidad oral. El número uno, pues cáncer, ¿verdad? Sabemos que el tabaco tiene una relación directa con la formación de diferentes tipos de cáncer en nuestro cuerpo. La boca no es la excepción, vemos cáncer de lengua, ¿verdad? Vemos cáncer en diferentes partes de la cavidad oral. Con imágenes de Óscar Vázquez, reportó Andrea Domínguez. Datos que por supuesto preocupan, niños desde los 11 años teniendo contacto con el tabaco, con los cigarrillos, y ya teníamos también la información del 20% de la población que utiliza estos dispositivos electrónicos. Omar, en el caso de los niños, los adolescentes que están utilizando estos vapeadores, porque no existe una regulación, los encontramos en los supermercados como si fuesen golosinas. Mira, uno de los grandes problemas, Alexis, es precisamente el consumismo, ¿verdad? Si analizamos, viene el consumismo, viene el materialismo, el hedoísmo, y prácticamente todo lo que termina en ismo le ha hecho un gran daño a la humanidad. Entonces, es necesario que hoy los jóvenes tengan precisamente dominio propio de sus acciones. ¿Por qué? Porque al final nosotros tenemos ese libre albedrío en la cual nosotros podemos decidir. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos tertulias con jóvenes en las conferencias al estilo de San José María Escribe Balaguer allá en España, y les hacemos mucha conciencia a los jóvenes del daño que les provoca y que realmente es irreparable. Y tenemos jóvenes que nos dicen, mira, Omar, yo me fumaba 20 cigarrillos a la semana y hoy estoy solamente fumando 2. Entonces ya vemos un logro. Cuando llegamos con los jóvenes, les platicamos, les hacemos conciencia, y es ahí donde usted, padre de familia, le digo nuevamente, el mejor amigo de su hijo tiene que ser usted. Porque si no es usted, serán los círculos de influencia. Y valdría la pena que nos preguntemos cuáles son esos círculos de influencia. Círculos hoy de influencia que pueden ser negativos y nocivos totalmente para nuestros niños. Jairón, ¿esta es una moda, una nueva moda, el vapear? El vapear, sí. Yo lo considero que es una moda. Sin embargo, yo lo que creo... A ver, yo no hubiese fumado si el cigarro no hubiera estado tan al alcance de mis manos. ¿Sí? Por ejemplo, uno viaja a Estados Unidos, una cajetilla de cigarros allá te cuesta 10 veces más que lo que te cuesta en Guatemala. Es decir, es de fácil acceso. Si los cigarrillos tuvieran una gran cantidad, o los vapeadores tuvieran una gran cantidad de impuestos, la gente, pienso yo, que al no ser tan accesible, consumiría menos. Los cigarros no deberían de estar en supermercados, no deberían de estar en tiendas, sino deberían de ser distribuidoras propias de las tabacaleras para que no estén tan al alcance de la gente. Como digo, yo no hubiese fumado si nunca hubiese estado al alcance de mis manos. 2 cigarrillos por 15 centavos. Cuando yo era un adolescente, estaban ahí nomás. Claro, al alcance de todos. Al no existir regulaciones, Stephanie, estamos dejando que estén al alcance de todos, de los menores de edad principalmente. Así es, yo considero de que sí debe ser prohibido para los menores de edad, pero también comparto la opinión de mi compañero que viene desde la base de la sociedad, que es la familia, y también desde el ejemplo, porque si nosotros no vemos a nuestros padres fumando, nunca nos va a llamar la atención hacerlo. Y también que nos inculquen desde pequeños los valores y el saber tomar buenas decisiones, porque está en nosotros decidir si hacerlo o no. Luis Fernando, experto en mercadeo, los colores, todo lo que conlleva el exponer el producto para llamar la atención, más dirigido a un público joven, no adulto. Eso es algo bien interesante porque revisando los datos yo hacía memoria que cuando era niño salió un cigarro con sabor chocolate. Entonces yo recuerdo que era la sensación. Era la sensación. Y recuerdo que era época de Navidad y varios
de los niños ahí. Para quemar los cohetes. Expuestos, para quemar los cohetes, decíamos. Pero en realidad es ahí donde a veces se empieza a aprender. Sin embargo, es bien importante entender que si bien el mercado, estamos en un libre mercado y hay una libertad de comercializar productos que no son ilegales, en este caso el tabaco es uno de ellos, que es una droga que es legal, que tiene nicotina, y en este caso los vapes o los vapeadores no solamente tienen nicotina, sino que también pueden tener sustancias químicas que pueden dañar al cuerpo de la persona. Entonces uno debe ser inteligente y debe de entender que hay cuestiones que te pueden dañar, que te pueden causar un daño personal. Eres libre de decidir, tienes la libertad de escoger, pero también es importante que puedas comprender las consecuencias que puede traer. Entonces yo puedo ver ahí la publicidad a nivel global de este tipo de productos tiene una regulación muy fuerte, que si bien no tenemos una regulación aquí en Guatemala como tal, por ser la casa matriz y por ser compañías internacionales o transnacionales, se deben aplicar en todos los lugares donde se comercializa. Entonces, esas limitantes que dan los países desarrollados, nosotros las vemos en la publicidad que vemos acá, que es casi que nula, solo está en el punto de venta. Ahora, ¿qué otra cosa es importante que entendamos? Los impuestos, en realidad, muchos criticamos la creación de impuestos. Otros podemos decir, bueno, este impuesto va a desincentivar el consumo de este producto, entonces hay que ponerle más impuestos para poder desincentivar más. Claro, ahora y queda mucho a la conciencia. Lo que queremos acá precisamente es presentarle toda la información, los datos de los expertos y que usted en casa pueda conversarlo. Si está atravesando una situación como esta, poder tener ese diálogo directo con sus hijos y saber qué es lo que está ocurriendo y comentarle los daños que puede generar a la salud. Hacemos la pausa, ya regresamos. Y gracias por estar con nosotros esta tarde en Guatevisión, Impacto Directo, y por supuesto el agradecimiento a nuestros televidentes que constantemente nos envían información a nuestro WhatsApp de Guate Reporta, el 4003-3859. Y a continuación le vamos a presentar el reporte que nos ha enviado uno de nuestros televidentes. Recibimos desde Zacatepeques esta información donde se evidencia el problema que está generando la humedad en las paredes de dos aulas de un centro educativo, es la Escuela Oficial Urbana de Niñas en el municipio de Pastores. El mensaje da cuenta de que este problema se registra a lo largo del ciclo escolar, pero empeora durante la época de invierno. Nosotros somos de la Escuela Oficial Urbana de Niñas de Pastores, Zacatepeques, y la causa de este problema de la humedad es que al pie de la escuela o al lado atrás hay un cerro y la humedad ya tiene varios años de afectar dos aulas, afectando aproximadamente a 60 niñas que reciben sus clases diariamente en esos salones. Entonces hemos estado pidiendo ayuda, colaboración para solucionar este problema y ver si se pueden tratar las paredes para evitar que también ellas sufran de alguna especie de problema respiratorio por estar respirando esa humedad diariamente. Y en época de lluvia es cuando más afecta también este problema. Muchas gracias. Y no hemos llegado todavía a la época de invierno, aunque no es necesario que estemos en esa temporada para que ocurran estos problemas. Jairón, lamentablemente la salud de los niños está en riesgo. El problema que puede causar hongos en los pulmones, problemas respiratorios, pero yo digo que la mejor forma de paliar esto, aunque sea momentáneamente, es tal vez alguien ahí en casa puede donar deshumecedores, esos que captan la humedad del ambiente, para que por lo menos las niñas no sean tan afectadas, ¿verdad? Y es que respirar también en un ambiente donde hay humedad es complicado para nuestra salud, Luis Fernando. Y es importante tener en cuenta que son niños pequeños que están desarrollando su sistema inmune, entonces pueden estar débiles o por la alimentación o tal vez hay algún
puede causar cierto daño a los niños. No solamente respecto a la parte pulmonar, sino también podría ser alguna bacteria o algún tipo de hongo de los que genera el moho y el hongo. Situaciones complejas, lamentablemente, lo que están atravesando nuestros niños en los centros educativos, gracias a nuestra audiencia que constantemente nos envía la comunicación en Guate Report. Y hay un tema que hemos abordado desde hace varios días. Queremos dar el seguimiento a la investigación del asesinato de Jorge Sebastián Farruko Pop. Desde Guatevisión nos hemos adentrado a la colonia El Limón para recrear la ruta que llevó al artista a su muerte. Pasado martes 21 de mayo, familiares denunciaron la desaparición de Jorge Sebastián Pop, conocido como Farruko Pop. Cuando yo voy viendo, mi hijo ya estaba enrollado en un nylon. Luego de que se diera a conocer el asesinato del creador de contenido Jorge Sebastián Pop Chococ, más conocido por su nombre artístico como Farruko Pop, el grupo de Guatevisión se dio a la tarea de recrear el recorrido que tuvo durante su desaparición el pasado 20 de mayo. Hemos iniciado en el punto de partida al inicio de la zona 18, lugar donde abordaría un mototaxi que lo llevaría hasta la zona 18. Así que acompáñanos a realizar este recorrido. El pasado 20 de mayo, Farruko Pop salió de la casa de su hermano, ubicada en la zona 1 capitalina. Luego de recorrer el Paseo de la Sexta, donde se tomó fotografías con varios de sus seguidores, el creador de contenido tomó un taxi particular con rumbo a la zona 18. Al llegar a esa zona, tomó un mototaxi que lo llevaría a la colonia El Limón. Según tiene establecido el Ministerio Público, Farruko Pop tomaría el mototaxi en la colonia El Atlántida, mismo lugar donde se dirigiría en la subida La Amaya con rumbo a la colonia El Limón, mismo lugar donde desapareció. El ente investigador tiene como teoría que Farruko Pop fue citado por una mujer, mismo que tendría conversaciones vía Instagram y le pediría que fuera a una de las canchas que están ubicadas en esa zona. Al momento de ingresar a la colonia El Limón, en zona 18, se puede observar las calles y avenidas angostas que tiene este lugar. Una de las características importantes de la zona es que es una de las áreas más grandes que tiene la ciudad capital, donde habitan más de 205,000 guatemaltecos que día a día se ven asediados por el control que tiene el barrio 18 en todo el territorio. Es por ello que es considerada una de las zonas rojas que tiene el país. Lo peligroso de la zona, según detallan las autoridades, Farruko Pop no tenía amplio conocimiento de lo peligroso que era la zona. Todos estos datos, según detallan las autoridades, no eran del conocimiento de Pop, pues al ingresar a la zona El Limón, una de las comunidades dominadas por el barrio 18, Pop se puso en peligro y todo por buscar encontrarse con la mujer que lo citó. Estamos ubicados en la cancha de la colonia El Limón, el lugar de destino donde Farruko Pop, según señala la investigación del Ministerio Público, sería dejado por el mototaxi que lo trasladó desde la entrada de la zona 18. Según se tiene establecido por varias hipótesis que tiene el ente investigador, en este lugar sería citado por una mujer con quien sostenía conversaciones y una relación sentimental vía Instagram. En esta cancha fue citado Farruko Pop por dicha mujer, mismo lugar donde se le vio por última vez. Se tiene establecido por parte del ente investigador que esta mujer lo citaría para tener una conversación con él y llevarlo a una fiesta. Estamos ubicados a 5 cuadras de la casa donde encontraron el cadáver del artista. Según la investigación que tiene el Ministerio Público, Farruko Pop sería trasladado de la cancha de la colonia El Limón por estas calles hacia las casas donde se realizaría una supuesta fiesta y también a la cancha donde encontrarían su cadáver 5 días después de su desaparición. Estamos ubicados en la 24 avenida y 15 calle de la colonia El Limón. En este callejón se tiene establecido que Farruko Pop sería llevado por los supuestos asesinos hacia una fiesta donde él fue invitado. Se tiene establecido que en una de las primeras casas que el Ministerio Público allanó se realizaría una supuesta fiesta donde el artista participó. En estos callejones se tiene establecido por parte de la Policía Nacional Civil que varios de los habitantes y propietarios de estos hogares se han tenido que retirar derivado a los efectos que tiene el barrio 18 en este lugar.
se tiene establecido que en esta casa que vemos al lado derecho fue realizada la fiesta donde Farruko Pop participaría el pasado lunes 20 de mayo, lugar donde conviviría con supuestos integrantes del barrio 18. En este callejón, a unos cuantos metros de la primera vivienda, se localiza la segunda vivienda donde el Ministerio Público realizó el seguimiento de los trabajos de allanamiento. En este lugar también se encuentra la segunda casa donde fue localizado el cuerpo de Jorge Sebastián Pop. Podemos observar que aquí habitan varias personas de la colonia El Limón. Vemos en algunas partes grafitis y vemos que en este lugar se ha marcado mucho lo del barrio 18. Vemos en el poste que continúa allí el signo del barrio 18, una señal de los propietarios que mantienen el control de este lugar. En esta zona solo pueden ingresar por vía caminando o también por medio de motocicleta. Vemos que estamos llegando a uno de los patios o uno de los caminos que conducen hacia la casa donde fue localizado el cuerpo de Sebastián Pop, más conocido por su nombre artístico como Farruko Pop. En este lugar el Ministerio Público en conjunto con los bomberos voluntarios realizaron la inspección a través de cámaras de videovigilancia con apoyo del Ministerio de Gobernación para dar con el paradero del cuerpo del artista. Vemos que en esta casa es donde se localizó el pasado sábado 25 de mayo el cuerpo del cantante. En este lugar vemos que el Ministerio Público realizó el allanamiento correspondiente y tiene los sellos donde se establece que en este lugar fue localizado el cuerpo. Un cuerpo que fue localizado a 2 metros de la superficie del patio trasero de esta vivienda. Con imágenes de Emilio Chan para Impacto Directo, Esdras Las. Y son varias informaciones que han surgido en las últimas horas. Continuamos con todo el análisis de las fuentes informativas para presentarle a usted la mayor y mejor información relacionada con este caso que ha impactado a la sociedad. Omar, ¿inocencia o exceso de confianza por parte de Jorge Sebastián? Mira, quiero responder a tu pregunta con algo que mi abuela me lo mencionó hace mucho tiempo. Mi abuela me decía, hijo, tienes que aprender a ser prudente. Si ves el agujero, hijo, por favor, no caigas en ese agujero. Yo creo que le hizo falta un poco de discernimiento para poder pensar que era una zona de alto riesgo. Te cuento algo, a mí ya me robaron un vehículo en la colonia La Reformita, hace más o menos unos 5 años a punta de pistola. Desde ese momento yo no vuelvo a ir a lugares que son de alto índice delictivo, y lo digo con todo el respeto de las personas que viven ahí, pero uno tiene que aprender a ser prudente en la vida, si quiere conservar la misma hoy en día. Acá tenemos, Jairón, varias hipótesis que han surgido. La más fuerte y la línea de investigación que tienen las autoridades es la invitación de una mujer. ¿Puede una joven seducir de tal manera a alguien para que accione de una determinada forma? Decímelo a mí, me he casado 3 veces. No, son mentiras. Es obvio que sí. O sea, siempre que hay un interés amoroso, puede pasar. Lo que pasa es que a mí no me gusta la carne es débil. Perdón, opinar mucho acerca del tema porque se ha hecho un circo mediático alrededor de esto y lo único que puedo hacer es enviarle mis respetos a la familia y mis condolencias. Stephanie, hemos tenido diversas informaciones. Hemos tratado de respetar a la familia, de presentar hechos que han sido verificados. Hoy en este recorrido podemos darnos cuenta, y lo platicábamos mientras estaba la nota, de las grandes diferencias sociales que hay en este sector de la colonia Limón. Mientras en el fondo observábamos las grandes edificaciones, por el otro lado las casas que no tienen mayores cosas, que están construidas con mucho esfuerzo por parte de las familias. Así es, Alexis, hemos visto diferentes hipótesis y yo la verdad que lo único que espero es que el Ministerio Público pueda investigar y encontrar cuál es la hipótesis correcta, no solo para hacer justicia, sino para darle consuelo a la familia, que es lo que realmente se merece. El consuelo que posiblemente no llegará pronto, Luis Fernando, con tanta información o desinformación también que hay. Bueno, eso es importante que podamos entender. Él es un fenómeno mediático. Él fue un fenómeno mediático y para muchos que hoy
por hoy tienen la edad similar a él, dentro de 10, 20 años de repente se van a recordar y van a decir que hubiera sido de Jorge Sebastián Farruko si él hubiera logrado ser famoso. Es lo mismo que nos preguntamos aquellos que escuchamos las canciones de Ricardo Andrade en los 90s. ¿Qué hubiera logrado Ricardo Andrade si hubiera seguido en su carrera? Son dos géneros y dos cosas totalmente distintas. Pero artistas al al final artistas que vieron su vida truncada en un país donde vemos que 20 años después, 25 años después, la historia se repite con alguien de un género distinto. Entonces, tenemos que entender que en Guatemala estamos expuestos a la violencia. Expuestos a esa violencia y sin embargo no debemos de permitir que estas cosas sigan ocurriendo. Alzar nuestra voz es lo prudente en este tipo de situaciones, en la violencia, en la injusticia, en el alza de precios que hemos estado platicando desde un inicio. Así que nosotros hacemos la pausa. Quédese porque ya volvemos con más noticias. Y hay mucho que hablar respecto a este tema, Jairón. Yo sé que Jairón ha dicho antes que el tema no le agrada del todo, pero quiero preguntarte lo siguiente. ¿Un homenaje póstumo o aprovechar el momento? En este momento, la gente y los medios se han aprovechado del momento. Es el rating. O sea, es lo que yo pienso, o sea, aprovechar. Es cierto, él no solo representa a un artista, un patojo con sueños, él representa a toda la juventud que en este momento que no tiene oportunidades, sueños, pierden la vida y yéndose del país porque este país no les da oportunidades. Patojo trató de hacerlo en Guatemala y aquí encontró la muerte, pero desgraciadamente a diario muchos jóvenes pierden la vida en las fronteras. Omar, ¿se debe considerar como un homenaje esta pieza que nunca vio la luz y hasta ahora la conocemos? Mira, yo pienso que el mejor homenaje que nosotros le podemos dar es no olvidarlo. Yo recuerdo esa película de Coco, ¿verdad? Y esa película me hizo llorar, porque en una parte de esa película, cuando uno de los personajes principales, la familia lo olvida, él prácticamente se disipa, ¿verdad? Entonces yo creo que el mejor homenaje que se le puede rendir en el después es tenerlo presente en nuestras oraciones, en nuestra mente, porque fue una persona que quiso marcar una diferencia y mandarles un mensaje a los jóvenes de que hay un por qué vivir y un por qué soñar en esta vida, y que si se tiene ese anhelo, aunado a algo más grande que Dios tenga en la vida de cada quien en base al potencial, se pueden hacer grandes cosas. Luis Fernando, antes no teníamos tanta buena prensa, tanto buen comentario de Farruko y ahora hablan maravillas de él. Bueno, que hablen maravillas de uno, pues no está mal, ¿verdad? La buena publicidad. Lo malo es cuando estás muerto. Sí. Sin embargo, yo traía esto a comentario porque también he visto con mucha pena cómo personas se dedican a desinformar con este hecho. Es un hecho lamentable y cada persona que se monta a este tema para sacar un rédito, ya sea en sus redes, para especular, para hablar mentiras o hechos sin verificar, creo que es una persona que está aprovechando para sí mismo un hecho trágico, por un lado. Por el otro lado, he estado pensando en lo que está sucediendo artísticamente en el país. Vemos cómo en países como México tienen sus segmentos de música regional y vemos también cómo en Guatemala la música en otros idiomas o en idiomas mayas también ha empezado a crecer. También veo que hay una súper desactualización de parte de la GAIC, que es la Asociación Guatemalteca de Autores y Compositores, donde me quedo en la pregunta, ¿qué va a pasar con toda esta música de Jorge Sebastián? ¿Tiene derechos? ¿A quién le pertenece? ¿Los réditos de su reproducción van a llegar a su familia? ¿Quién va a ser el gran beneficiado? Esa es la pregunta. Yo lo he estado viendo desde el punto de vista comercial, de que realmente es un mercado que ya se creó y que ya existe en Guatemala, que hay algunos que lo están explotando. Farruko era uno de ellos. Entonces creo que es importante empezar a prestar atención a esos detalles también,
porque nos enseña muchas lecciones, ¿verdad? Muy buen dato que nos has dado, Luis Fernando. Bueno, llegamos así al final de esta emisión de Impacto Directo. Muchísimas gracias por acompañarnos, a nuestros panelistas, Omar Sosa, fundador de la campaña Guatemala Vive con Valores, también a Jairón Salguero, comediante, a Stephanie González, abogada, Luis Fernando Urbina, comunicador y publicista. Le agradezco a usted que nos ha acompañado esta tarde-noche de viernes 31 de mayo. Soy Alexis Ponce, le deseo la mejor de las noches. Hasta el próximo lunes.